¿Responderían ustedes? No, porque no hay dos alfileres. ¿Me entienden? ¿Qué cosa tendrían que responder ahí? Lóbulo occipital nada más. Si el papel está en blanco, lóbulo occipital y punto, donde ponga yo el alfiler. Pero si pongo aquí el alfiler solito y en el papel dice, ¿no?, ¿qué arteria irriga esa zona? La arteria alcalina. ¿Qué arteria irriga esta zona? La arteria parieto occipital. ¿Quién irriga al esplenio del cuerpo calloso? La arteria del esplenio del cuerpo calloso. Por eso las arterias se llaman así. ¿Quién irriga la parte anterior del lóbulo, ¿no?, temporal? La arteria temporal anterior. Y a su parte posterior, posterior. El resto ya es occipital. ¿Ok? Entonces, esa es la distribución de la arteria occipital, o sea que la pueden ver ahí. Si quieren, tomen la foto, ya les mandé la clase, ¿no?, y la comparan con esto. Yo pensaba hacer lo mismo así con los hemisferios así sin nada, pero aprovechando estas arterias que se ven claramente, pues podemos... Ya. Este es el caso entonces de la cerebral posterior. ¿Rama de quién es la cerebral posterior? De la arteria vacía, rama terminal de la arteria vacía. Ahora vamos a ver la cerebral media. Aquí sí estuve dudando un poquito porque como está con la pía madre, pero las arterias se notan. ¿Qué cosa encontramos de la cerebral media? Que esta cerebral media se encuentra, miren, ¿ve? Como pueden observar ustedes, aquí lo pintaron felizmente, ¿ve? Miren, ¿ve? Ingresa dentro de ¿quién? Del surco lateral, ¿no? Ingresa del surco lateral. Y presenta, miren, la primera rama que es una que justamente, miren, va hacia la parte orbitaria, es decir, hacia acá, ¿no?, y hacia la parte frontal. Por eso, esta arteria de acá, que es la compilación de todas estas ramitas que ustedes ven acá sueltas, que las han roto, continúan acá, ¿no? Entonces, esta de acá es la orbitofrontal. ¿Por qué se llama orbitofrontal? Porque una de sus ramas, miren, ¿ve?, se va a la cara orbitaria o cara inferior del lóbulo frontal, y la otra rama, como pueden ver acá, miren, se va al lóbulo frontal, por eso se llama orbitofrontal. Esa sería la primera arteria. Luego, miren ahí, de la orbitofrontal, ¿qué es lo que pasa, no? Que hacia atrás vamos a tener nosotros tres arterias que están paralelas, miren, ve, paralelas. 1, 2, 3. ¿Y por qué se encuentran paralelas? Porque están en tres surcos paralelos. El surco precentral, y aquí está la arteria precentral, la arteria central que se encuentra dentro del surco central, y la arteria postcentral que se encuentra aquí en el surco postcentral. Ahí están las tres arterias. Está de más decirles de que estas tres arterias son importantes porque van a agregar los dos giros, precentral y postcentral. ¿Qué pasa si se cierra la arteria cerebral media? ¿Qué cosa pasaría con estas partes de acá? No había parte motora ¿En dónde? ¿En qué parte del cuerpo? No, acuérdense que el pie está por acá y pie y pierna está por acá. Todo el resto del cuerpo menos pie y pierna. Aunque se ve afectada, ¿no?, la pie y la pierna, pero de una forma muy leve. ¿Por qué? Porque estas arterias no solamente terminan acá, sino que también tienen ramitas y se anastomosan con otras ramas entre ellas. Pero los troncos principales están acá. Entonces, si hay un cierre de la arteria cerebral media, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Cambios de personalidad, porque agarro el lóbulo frontal, ¿no? Después va a haber, dependiendo del grado de cierre de la arteria, ¿no?, paresia o parálisis, ¿no?, de todo el cuerpo, menos pie y pierna, que se van a ver muy poco afectados. ¿Okay? Tanto en la parte motora como en la parte sensitiva. Entonces, orbitofrontal, repito, orbitofrontal, precentral, central y postcentral. ¿Qué pasa acá? Que sigue dando ramas hacia arriba, porque estas son ramas ascendentes, ¿ves? Ramas que son después de las ramas descendentes, de la cual solamente hay una que vamos a ver. Luego se va, miren, ¿ven?
hacia atrás ya muriendo y da dos ramas, miren, una que va a irrigar, miren, el lóbulo parietal superior, el giro parietal superior, perdón, y otro que va a irrigar el giro parietal inferior, esta de acá. Esta es la parietal superior y esta es la parietal inferior. Está con esos nombres, ¿no? Anterior y posterior leer, ¿no? Pero puede ser anterior, superior o posterior inferior o superior e inferior. Cualquiera de eso, porque aquí tiene más sentido si lo estamos viendo así. Este está arriba y este está abajo, aunque le he puesto anterior y posterior por alguna razón. ¿Bien? Estas también son importantes, sobre todo la superior, porque está irrigando está irrigando la zona de las áreas 5 y 7 que están en el giro parietal superior. Por lo que si se cierra la arteria, ¿no? Esta zona, las arterias 5 y 7, las áreas 5 y 7, ¿qué cosa eran? Áreas de sensibilidad asociativa, ¿no? ¿Qué es eso? Si yo agarro esto con mis ojos cerrados, yo sé que es una rondela de alfileres, porque yo lo he cogido antes y todo eso queda grabado acá. Pero si esta parte no recibe irrigación, por más ¿no? que yo tenga mi vía del cordón posterior intacta, ¿no? que es la que lleva esa sensación, no voy a poder, todas mis experiencias previas como que se han borrado y no puedo distinguir. Sentiré correctamente, ¿no? Las cabezas de los alfileres, sentiré que esto es redondo, pero no lo puedo reconocer, por más que lo haya tocado antes. Igual les dan a ustedes un lapicero, una pinza, por ejemplo, tienen en la mano una pinza, lo van a reconocerlo, pero en este caso no. Y la arteria parietal inferior, ¿no? Parietal inferior o posterior, va a irrigar, miren, ve, el giro supramarginal, el giro angular. Y la fronto-orbitaria u orbitofrontal va a irrigar también, aparte de todo este lobo, el giro frontal inferior, donde se encuentran las tres paras. La pars orbitaria, la pars. Entonces, miren todo lo que pasa si se cierra la arteria, ¿no? cerebral media. Paresia y parálisis, ¿no? Y pérdida de sensibilidad en la mayor parte del cuerpo, menos en la pierna y el pie. ¿Okay? Número 2, afasia de Broca. Número 2, afasia de Wernicke. Número 3, miren, ¿ven lo que es? ¿No? Imposibilidad de reconocer, pérdida de la estereognosia, que es la capacidad de reconocer los objetos con los ojos cerrados. Y cambios fuertes de personalidad por la afectación del lóbulo frontal. Miren toditito lo que puede ocasionar. Entonces, esa sería la arteria cerebral media. Ahora, habían ramas descendentes, miren, hay 3 ramas descendentes ahí. ¿Se pueden ver? Hay 3 que van hacia el lóbulo temporal que está acá, miren. Pero solamente hemos pillado una de ellas nada más, que es esta aquí, la arteria temporal anterior, ¿no? La arteria temporal anterior, que viene así. Pero que como ya han destrozado ya ¿no? se ha quedado aquí en el aire. Esta sería la arteria temporal anterior, esta que está aquí colgando en el aire. ¿Okay? Atrás vendría una temporal media y aquí vendría una temporal posterior, ¿vale? ¿No? Para los giros temporal superior, medio e inferior. ¿Okay? Entonces, esto sería la arteria cerebral media. ¿Rama de quién es la cerebral media? De la carótida interna. Es una de las 4 ramas terminales de la carótida interna. O sea, las ramas terminales son la cerebral media, la cerebral anterior, la posterior no, porque es del tronco basilar. ¿Qué más? La comunicante posterior y la coroidea anterior. Estas 4 son las ramas terminales. Y por último, esta que hubiera sido así un gol de media cancha si es que estuviera completa, aunque quedan todavía algunos rostros que se pueden ver. Vamos a ver la cerebral anterior. Entonces tómenle foto ahí para que la comparen con la cerebral, ¿no? media. Y vamos a ver la cerebral anterior. ¿Cuál es la anterior?
primera partecita cerebral anterior que va por delante del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso. Aquí está el esplenio, miren, ¿ven? Aquí está el esplenio. ¿Okay? ¿Quién irriga el esplenio? Trama de cerebral posterior, correcto. Entonces, miren, ¿ve? Acá tenemos nosotros la cerebral anterior saliendo de acá, ¿bien? Sale de acá la cerebral anterior, ¿no? Y recorre, miren, recorre lo que es la parte anterior de la rodilla. Aquí está la rodilla y acá, bueno, ya el pico que está medio rotoso ya. Una vez que va por acá va a dar una rama, miren, ¿ve? Una rama que va a ir hacia la parte anterior, ¿no? La parte anterior y media del lóbulo frontal y se llama fronto-basal media, ¿no? La fronto-basal media, que es esta de acá, miren, esta arteria, la fronto-basal media, y a qué se dirige ese lugar. ¿Qué es lo que va a irrigar esto? Va a irrigar, ¿no? Lo que es el giro recto, ¿no? Y la cara interna del lóbulo, ¿no? Frontal. Luego, más hacia arriba, vamos a ver una que se va al polo frontal, y por eso se llama frontopolar, ¿no? La frontopolar, ¿no? O también simplemente arteria polar. La única polar que vamos a ver acá, la frontopolar o arteria polar, que irriga el polo frontal. Luego, más hacia atrás, esta arteria cerebral anterior se divide en dos ramas, miren, ve. Una que se va por este surco. ¿Cómo se llama este surco? El surco del cingro, pero que anteriormente se llamaba el surco calloso marginal, y esta arteria conservó su nombre, ¿no? La arteria, miren, acá está, la arteria, miren, acá, ya, acá, miren, ve, acá, y acá también está, ¿no? La arteria calloso marginal, aquí todavía sigue. Entonces yo le he marcado acá la arteria calloso marginal. Y otra rama que va por este surco. ¿Cómo se llama el surco? Y aquí la encontramos, la arteria pericallosa. La arteria pericallosa irriga todo el cuerpo calloso menos el rodete, que lo irriga la arteria calloso, ¿no? La arteria del rodete del cuerpo calloso, ¿no? Rama de la. Entonces, si en el examen les preguntaron, ¿no? ¿Qué arterias cerebrales irrigan el cuerpo calloso? La anterior y la posterior, que se encargan de irrigar el cuerpo. A veces las preguntas salen así, ¿no? Entonces uno tiene que razonar un poco. Igual lo decía lo de los casos, ¿no? Los casos, ya saben que son casos falsos, pues, ¿no? Que no existe una persona de 65 años que ha sido llevado por su hijo. Hay casos que pueden coincidir, ¿no? Pero lo que ustedes deben ver en las preguntas son los signos y síntomas, la semiología, ¿no? El síndrome que presenta ese paciente. Con eso ya pueden resolver el caso, de todos los síndromes que se les ha enseñado. Más síndromes no vamos a ver, así que esos son los únicos. Luego, ¿no? Luego, la pericallosa, vamos a terminar acá, ¿no? Antes de llegar al. Y aquí tenemos, miren, ¿ve? La arteria del cuerpo calloso. Miren, acá está, ¿ve? Justamente colgando, pero esta ya viene de la cerebral posterior. Y miren que esta también se anastomosa, miren, con la pericallosa. Ya se anastomosan bastantes arterias. Luego, de la calloso marginal, van a salir dos ramas. Miren que son esta de acá, ¿no? La frontomedial anterior, que es esta de acá, y la frontomedial posterior, que justo ahí la se ha agarrado, ¿ve? Frontomedial anterior, que está ahí metida, y esta que está media suelta, la frontomedial posterior. Sigue la arteria pericallosa, calloso marginal, para terminar dando tres ramos. Uno que se encuentra, miren, por detrás del lobulillo paracentral, que se llama la arteria paracentral. Una que se encuentra en medio de esto, ¿cómo se llama? La precuña. Entonces, ¿cómo se llamará la arteria? Precuneal o precuña, la arteria de la precuña o precuneal. Y finalmente esta que se va por este surco, ¿cómo se llama este surco? Entonces, ¿cómo se llama la arteria? Pareto occipital. ¿Ven? Nada difícil, solamente es cuestión de estar atento nomás en ese momento. ¿Ven? Entonces, estas son las tres, ¿no? Las tres arterias cerebrales. ¿Y qué es la irrigación del cerebro? Vamos a ponerlo acá para que les tomen foto, y ahí pueden tomar foto de la pizarra también para que. Espérate un ratito, voy a colocar bien esto. Ahí está. Después ya pueden parar ustedes bonito ya, o alguien sostiene para que le tomen la foto así, ¿no? En este sentido, digamos que es más.
¿Ok? Y aunque no crean ustedes, esto es toda la clase. El